Cuando hablamos de anestésicos generales decíamos que cuando hay tres cosas que hay que producir en un paciente anestesiado. Uno, que no sienta dolor, ¿verdad? Otro, que tenga pérdida de conciencia, que esté sedado, que esté hipnótico y que tenga amnesia, ¿no es cierto? Y lo otro que es importante en un paciente anestesiado, estamos hablando de anestesia general, es que el paciente, el músculo esquelético esté paralizado, que no haya movimiento del músculo esquelético. ¿Por qué? Porque el paciente está intubado. Entonces, si está intubado y el equipo ventilatorio, la máquina, está respirando, digamos, por él, ¿qué pasa si el paciente hace sus propios movimientos? Va a haber ahí se van a contrarrestar, ¿no es cierto? Porque el paciente puede estar en un ritmo y la máquina ventilatoria en otro ritmo. Entonces, tiene que haber una parálisis. Y también dijimos que el cirujano necesita que todos los músculos estén paralizados para que él pueda intervenir, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por esa razón es que se usan los bloqueadores neuromusculares. A ver, ¿en qué receptores van a actuar los bloqueadores neuromusculares? Otro caso clínico. En receptores nicotínicos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los fármacos que van a tener acción en receptores nicotínicos, pero nicotínico muscular, el que está en la placa mioneural. ¿Cuándo se descubrieron estos fármacos? Cuando se dieron cuenta que los amazónicos, los simios amazónicos, para cazar a sus presas, como los monos son más rápidos, pues están en los árboles, como los simios cazaban a los monos, a los jabalíes que eran súper rápidos. Usaban unas cerbatanas, ¿no? Con unas flechas y lo embebían en una sustancia que se llamó, que luego descubrieron que se denomina curare. Curare. Lo embebían en curare, soplaban la flecha, y la flecha le daba la presa que iba a cazar y lo paralizaba, ¿no? Era un paralizante, ¿ya? Entonces esa era la manera como cazaban. Entonces se descubrió, este señor, un geógrafo, lo describió y vieron pues que este curare, esta sustancia, tenía ese efecto de paralización, paralizar los músculos esqueléticos. Y ahora pues nosotros usamos derivados de curare. El primer fármaco producido a partir de curare fue la tubocurarina. Tubo y curarina, por curare, ¿no? Y después ya aparecieron otros fármacos. Por ejemplo, ahora ya no usamos tubocurarina, usamos el becuronio. Becuronio, rocuronio, vivacurio, que son derivados, pero los ancestros fueron estos, ¿no? Gracias a los indios se descubrió el curare. ¿Dónde trabajan estos fármacos? En la placa mioneural, ya ustedes saben, en el receptor nicotínico, ¿no? Que es un receptor tipo canal iónico, ya hay que lo sabes, que se encuentra en la placa mioneural y que este receptor, ¿de qué tipo es? Calcio, sodio, cloro, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Pero ¿por qué? Sodio. Normalmente el canal se abre, entra sodio, se despolariza y hay movimiento músculo-esquelético. Entonces, ¿qué harán los bloqueantes neuromusculares sobre este canal? ¿Ah? ¿Qué efecto tendrán estos fármacos bloqueantes neuromusculares en el canal? Bloqueadores. Son bloqueadores de los receptores nicotínicos. Por lo tanto, los bloqueantes neuromusculares van a ser bloqueantes de receptores nicotínicos. ¿Ya? Su efecto principal es la relajación muscular, pero no una relajación de que ya estoy relajada, me voy a administrar curare, no. Te puedes morir porque te inyectas curare, te paraliza el músculo respiratorio y ya no respiras. ¿No? No para ese tipo de relajación, sino para un tipo de relajación, pero para una cirugía mayor, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se produce la parálisis? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos prácticas, antes hacíamos, ya no hacemos esto, pero le administraba becuronio al pollo y el pollo se le caían los párpados y luego se le caía el cuello, las alas, las patas y luego ya no. Algunos morían, depende de la dosis. Lo mismo ocurre en las personas si le administramos curare. Había una película,
Hay una película que se llama Bajo Anestesia, donde al paciente le administran curare y se olvidaron de administrarle la anestesia verdadera. O sea, entonces el paciente estaba paralizado como en las pesadillas, ¿no? Sí, pero miraba todo. Sí. Estaba mirando todo, escuchando todo, y todavía estaban elucubrando para que lo maten por una herencia y una cosa así, y él estaba escuchando. Pero estaba paralizado, como en las pesadillas que tenemos a veces, ¿no? Y el paciente no podía moverse. Eso es por el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Entonces, inclusive le estaban haciendo una cirugía de corazón. Le abrieron el pecho y él gritaba, pero él gritaba en su mente porque no podía moverse, ¿no? Y era traumático. También ha pasado con varios pacientes en la vida real. ¿Por qué? Porque le pusieron la anestesia y no agarró la anestesia. Pero como le pusieron también el bloqueante le hizo efecto y la anestesia no. Esto no se debe administrar solo. Primero hay que sedar al paciente y después se administra esto. ¿Ya? Porque si no es traumático, imagínate que le pongas esto, lo paralices y de ahí te olvidaste o no hizo efecto el sedante, pobre paciente. Es un pesadilla. Ya, aquí están entonces los bloqueantes neuromusculares y los que se usan más y me gustaría que se aprendan son estos, el becuronio, el atracurio y la succinilcolina. Hay dos tipos de bloqueantes neuromusculares, los competitivos y los no despolarizantes y los despolarizantes. Esto es muy fácil de entender. Los competitivos o no despolarizantes simplemente lo que hacen es ir al canal nicotínico, bloquear el canal. ¿Ya? Es muy fácil. Bloquean el canal, ya no hay contracción y se produce la parálisis. ¿Ya? Atracurio, becuronio, todos ellos tienen este tipo. Pero hay un tipo de bloqueantes que se llaman bloqueantes despolarizantes. Son diferentes. En este caso solamente está la succinilcolina y el decametonio. Esto funciona de manera diferente porque en realidad lo que hacen ellos es estimular el canal, ¿ya? Luego el canal se desensibiliza y se bloquea solo. O sea, tienen dos fases. Vamos a verlo acá. El competitivo entonces simplemente bloquea el canal y eso es muy sencillo. ¿En qué unidad? Alfa 1 y alfa 2 del receptor nicotínico. En cambio, el despolarizante se une a la unidad beta del canal, estimula al receptor nicotínico, primero estimula y luego produce el bloqueo. ¿Ya? O sea, tiene dos fases. ¿Ya? Entonces, ese es el despolarizante. Estimula, o sea, abre el canal y luego termina bloqueando el canal. Tiene dos fases, la fase de despolarización y luego la fase de desensibilización. ¿Ya? En esa fase de despolarización, nosotros, ¿cómo podemos reconocerlo en el paciente? Porque el paciente, tú le miras la cara al paciente y su cara se empieza a contraer sola. Quiere decir que está produciéndose esa fase, la fase de despolarización, con la acción de la succinilcolina. Y luego ya viene la fase de sensibilización, donde ya el paciente se paraliza, ¿no? ¿En qué pacientes más necesitaríamos paralizar? Ya dijimos uno, ¿no? En el campo quirúrgico, en anestesia quirúrgica. ¿En qué otros casos necesitamos que paralizar al paciente? Se utiliza el becuronio, esto se utiliza en los pacientes con estrés respiratorio, cuando están con mal patrón, se los duerme para que el ventilador mecánico... Así es. Pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Los que están en UCI, por ejemplo, están bajo la ventilación mecánica, incluso se pueden manejar porque puede usarse las dos, la ventilación normal más la mecánica o solamente ventilación mecánica. Si se va a usar solamente ventilación mecánica, debemos paralizar los músculos respiratorios. Para eso se usan los bloqueantes neuromusculares. El metabolismo, hay dos tipos de metabolismo que se producen estos fármacos. Hay un metabolismo que se llama el metabolismo de Hoffman. A ver, van a leer para la próxima semana qué significa metabolismo de Hoffman. Eso va a entrar en el examen. Y también se puede eliminar por vía hepática, o sea, a través del metabolismo hepático. Ya. Bueno, esto es lo mismo, y acá está el metabolismo
pero también se puede metabolizar en el hígado o por metabolismo de Hoffman. ¿Ya? Van a leer entonces qué es el metabolismo de Hoffman. Ahí está la succinilcolina, y ya hemos dicho va a producir fasciculaciones en el paciente. Cuando inyectemos succinilcolina va a haber fasciculaciones, mialgias. Mialgias, ¿por qué? Porque como les dije, en esa primera fase va a haber contracción. Los músculos se van a contraer. Entonces el paciente, cuando ya se le ha administrado succinilcolina, después de eso, va a sentir dolor, mialgias. Y otra cosa que va a producir, a ver acá, tiene que ver con el caso clínico que van a resolver. La succinilcolina puede producir hipercalemia, o sea, eleva el potasio. ¿Y qué pasa si se eleva el potasio? ¿Qué importancia tendría? Puede haber, ya, muy bien, puede haber calambres, pero algo más importante que eso. Puede haber arritmia cardíaca y paro cardíaco. ¿Ya? Entonces no se olviden, la succinilcolina produce hipercalemia. Entonces, si un paciente tiene nefropatía, es un paciente quemado o tiene una lesión neurológica, de por sí estas condiciones ya producen hipercalemia. El paciente tiene lesión neurológica, un traumatismo por ejemplo, ya tiene hipercalemia, o si está quemado ya tiene hipercalemia. Y si tú le agregas a eso succinilcolina, la posibilidad de hipercalemia va a ser mayor. Y puede haber arritmias, puede haber paro y muerte incluso. Aumenta la presión intraocular intragástrica, por eso esto no podemos administrarle a un paciente que ha comido recientemente, ¿no? Tiene que estar en ayuno. ¿Ya? Hipertensión, taquicardia y arritmias cardíacas son los efectos que puede producir. Esto es los bloqueantes no despolarizantes, o sea, el becuronio, rocuronio que puede producir hipotensión, taquicardia, vasodilatación, hipotensión, respuesta muscular disminuida. ¿Y cómo revierto yo esto? A ver, ¿cómo revierto el efecto de los del becuronio? Si los receptores nicotínicos están bloqueados, ¿cómo hago para revertirlo? Administro un antagonista, ¿verdad? ¿Cuál es el antagonista de el becuronio? La neostigmina. La neostigmina. Claro, porque todos estos es como si estuvieran en el lado de los anticolinérgicos. Y entonces, ¿qué debo hacer yo? Usar un colinérgico. ¿Qué colinérgico podría usar? Neostigmina. Y finalmente, ¿para qué están indicados? Bueno, ya hemos dicho en anestesia general, el paciente que se le va a hacer la intubación endotraqueal, ¿no? Cuando tú quieres hacer la intubación endotraqueal, tienes que evitar que los músculos del cuello contraigan y no permitan el paso del tubo. Entonces hay que relajar al paciente, ¿no? Entonces, primero ya saben, ¿no? Hay pasos. Primero se administra sedante, hipnótico, puede ser midazolam. Luego se administra el bloqueante neuromuscular, como el becuronio. Luego se le intuba al paciente y paralelamente se le va dando el analgesia, que puede ser fentanilo o remifentanilo. También lo usamos cuando, ya hemos dicho, el paciente está en ventilación mecánica, en algunos procedimientos endoscópicos, broncoescópicos, laringoscopio, pero para estos casos se utiliza más succinilcolina más que becuronio. La succinilcolina tiene la ventaja de que su efecto dura poco, de 3 a 5 minutos, es más o menos su vida media, así que el efecto va a ser rápido. Y como estos procedimientos son rápidos, no va a haber mucho problema. Usos ortopédicos, por ejemplo, alguien que tiene una fractura, una de las cosas que hace el traumatólogo es alinear los huesos, ¿cierto? Antes de poner el yeso. Y para eso también se necesita un relajante musculoesquelético. En pacientes con tétanos, que tienen contracciones muy violentas, también en estatus epiléptico también se puede usar, ¿no? En un paciente que tiene convulsiones se usa benzodiazepina, ¿verdad? Pero si la benzodiazepina no funciona, finalmente vamos a terminar de usar bloqueantes neuromusculares, ¿no? Ahí está la contraindicación, no hay miastenia gravis, imagínense un bloqueante o un miastenia ya, ¿no? Desequilibrio electrolítico, ya sabemos que pacientes
quemados, no podemos administrar succinylcolina en pacientes con traumatismo tampoco, ¿no? Y no olvidar que estos fármacos, succinylcolina, metacolina, mibacurio, atracurio, producen descarga de histamina, así que podría producir reacciones alérgicas. ¿Ya? Hasta el resumen para que lo revisen y algunas preguntas sencillas, tipo caso, para que lo resuelvan. Bien, yo creo que hasta ahí nomás ya estamos